Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, miércoles 10 de julio, aquí en Política con Carreño. Hoy tenemos tres temas bien definidos. El primero, la moneda parece que se aburrió, se cansó del Partido Comunista, ¿no? Ya el Partido Comunista tiene hasta la coronilla a la moneda y la moneda salió a responderle con todo. Pero vamos a ver cómo termina esta respuesta, ¿no? ¿En qué termina todo esto? Está interesante. Bueno, el Partido Comunista está en la agenda ahí todos los días, como lo dije en mi programa de ayer, ¿no? Luego tenemos todo este escándalo de las pensiones de gracia, ¿no? El informe entregado por Transparencia. Es una vergüenza, amigos, una vergüenza. Y un tema al cual yo me he referido en más de algún programa, ¿no? El número de niños asesinados. Es un tema que preocupa porque preocupa la violencia callejera. Preocupa que nuestras calles estén tomadas por bandas de delincuentes que las convirtieron en, en paisajes del lejano oeste, pues amigo. Y muchos niños muertos, y tenemos las declaraciones del propio fiscal nacional, el fiscal Valencia, ¿no? Declaraciones dadas al diario El Mercurio del domingo, este domingo que pasó. Una larga entrevista, ¿no? Vale la pena, porque no solamente habla de los niños asesinados, también del incremento de delincuentes extranjeros, ¿no? Comprometidos en estos homicidios. Bueno, y los chats también, ¿no? Que comprometen a los propios ministros de la Corte. Es decir, hay varios temas que aborda el fiscal nacional en su entrevista. Y yo me he detenido en los niños, ¿no? Porque es un tema preocupante este de la violencia que no termina y que, claro, de repente la agenda la toman temas como Jadwe y el Partido Comunista que ya se transformó no en una piedra, en el zapato del gobierno, sino que en una roca. Es un partido, como lo dije ayer, bastante peligroso, ¿no? Estratégico, belicoso, agresivo y mentiroso. Claro. Bueno, vamos a tomarlo por el mismo orden que los anuncié. Se cansó la moneda. Se cansó. El gobierno ya aparentemente, y de acuerdo con las declaraciones de Carolina Toá, está, como dije, hasta la coronilla, ¿no? Porque tanto va el cántaro al agua, como dice el refrán, que termina por romperse. Y yo creo que estas relaciones entre el Partido Comunista y el gobierno están quebradas. Por más que al final de toda esta perorata que da y de todas estas declaraciones de Carolina Toá, ella entrega sus palabras finales que son bastante condescendientes. Entonces, uno tiene que estar muy atento como chileno, como ciudadano y como columnista, muy atento al lenguaje, a lo que dicen las autoridades. Pero por eso es necesario comentar lo que dicen las autoridades, comentar las palabras que usan, cómo las usan, ¿no?
¿Y cuál es el destino final? Porque como dije ayer, y como lo digo siempre, el lenguaje construye realidades. Eso es una evidencia del discurso. Y no podemos, ¿verdad?, obviar esa realidad. Entonces, bueno, en mi programa de ayer, como comentaba, ¿no?, de ayer martes 9, me referí in extenso a la estrategia del PC para socavar la institucionalidad. Sin duda, esta institucionalidad nuestra, chilena, ¿no? Y claro, tanto va el cántaro al agua con tantas declaraciones, metiéndose con el Poder Judicial, metiéndose con el Congreso, metiéndose con el Ejecutivo, que bueno, el cántaro terminó por romperse, como dije en la presentación de la agenda de hoy, ¿no? Y, y bueno, eso es lo que ocurrió o está ocurriendo en las relaciones entre el gobierno y el Partido Comunista. Se hinchó el gobierno, se cansó, de verdad, ya está asqueado con el PC. Y evidentemente un partido pernicioso, peligroso para la estabilidad democrática, para la estabilidad institucional. Bueno, tanto fue, como digo, lo que jodió y lo que jode el Partido Comunista que el gobierno explotó. Y simplemente lo dijo todo a través de Toá, de Carolina Toá, ¿no? Que partió por esto, ¿no? Suave, Carolina Toá. El Partido Comunista está tomando una línea política complicada. Yo creo que la línea política del Partido Comunista es más que complicada, pues, ministra Toá, Carolina. Pero bueno, aceptemos la palabra complicada, que es bastante suave, ¿no? La línea política del Partido Comunista es más que complicada, es agresiva, ofensiva, belicosa, que es mucho más que complicada, ministra. Pero bueno, digamos que esas cualidades de esta línea política del Partido Comunista, usted las resume en la palabra complicada, ya. Bueno, quedémonos así entonces. Y claro, y toda esta parafernalia discursiva, de esta agresividad, esta parafernalia agresiva del Partido Comunista, todo esto luego de los allanamientos en las 5 comunas, pero sobre todo el allanamiento allá en Villa Francia, ¿no? Que es lo que provocó este malestar y la reacción de la señora Hertz, ¿no? De Carmona, pidiendo, exigiendo respuestas y claridad respecto de estos allanamientos al gobierno. Si no se quedan en checas, ¿no? Mandando oficio. ¿Y por qué se hizo esto? ¿Por qué se hizo lo otro? Bueno, ustedes saben, Toá respondió que los allanamientos son legítimos y que en democracia, yo también lo dije, la policía tiene que actuar, claro. Y se halló un verdadero arsenal, metralleta, hasta granada había, en un comedor, en una radio comunal. ¿Dónde se vio eso? Bueno, pero el Partido Comunista, a través de varios de sus dirigentes y voceros más importantes, bueno, partiendo por Carmona, que es el presidente, ¿no? Cuestionaron el actuar de la policía, cuestionaron el actuar del gobierno. Entonces, claro, ya se aburrió. Y todo esto, ¿verdad? Luego que
Carmona, sobre todo Carmona, ¿no? Sobre los allanamientos en Villa Francia, calificó de provocación. Claro, el gobierno está provocando. Y montaje. Habló de un montaje. O sea, un montaje cuando la realidad nos muestra ese arsenal y nos muestra cómo estaban preparados estos personajes, ¿no? Pero así es el Partido Comunista. Entonces, claro, esto dejó hasta aquí al gobierno. Bueno, y Toá se cansó también, po. Más encima que Carmona le pide al gobierno transparencia, ¿no? Claro, plena transparencia. Toá le dijo no, siguió dándole duro al PC, claro. Lo que he visto, dijo, del Partido Comunista es una sombra de dudas sobre los procedimientos de la justicia y procedimientos judiciales en esta materia. Y eso me parece grave, dijo Toá. ¿No? Yo comentaba ayer justamente que esta es una de las formas de socavar la institucionalidad, pues amigos. Toá me está dando la razón. Es una de las formas de socavar la institucionalidad, cuestionando el proceder de la justicia, cuestionando el proceder de la policía, de carabineros, ¿verdad? Que depende del Ministerio del Interior, o sea, cuestionando al propio Ejecutivo. Y eso le parece grave, más que grave, pues, ministra. Eso no solamente grave, es grave y peligroso. Como yo le dije ayer, es peligroso todo lo que está haciendo el Partido Comunista. Claro que sí. Bueno, y continuó Toá, ¿no? Ha habido, dice, una serie de situaciones complejas últimamente con el PC. Situaciones que yo ayer in extenso comenté, ¿no? En un resumen, además, porque son tantas. Pero yo mencioné varios hechos y varios de estos personajes en varios tiempos. Es decir, toda una estrategia, ¿verdad? Una estrategia para socavar, para ir minando la institucionalidad y haciendo más compleja la relación social, la relación política. Bueno, todo esto dijo Toá y además apuntó a algo que también hemos comentado, a la crisis interna del PC. Una crisis que desde que Carmona asumió, bueno, se ha profundizado. Desde que asumió la presidencia, ¿no? Claro. Esto no lo dijo Carolina Toá, esto lo digo yo. Pero Toá sí dijo que cuando una fuerza política forma parte, ¿no?, de un gobierno, tiene obligaciones que están por encima de sus dinámicas internas. Y yo creo que ha habido situaciones problemáticas en este tiempo, dijo Toá. Evidentemente, cuando un partido, hay como un romadizo en mí, ¿no? Y eso me tiene algo incómodo, la nariz un poco partida, y así que todas estas cositas ustedes me las perdonan, amigos. Bueno, evidentemente que esto, como digo, son situaciones problemáticas, complejas. Espero que no se resuelvan, o sea, espero que se resuelvan, dijo Toá, y que no se repitan, porque esto debilita al partido. Carolina Toá, esto no solamente debilita al partido, debilita al gobierno.
Evidentemente que si una fuerza política como el Partido Comunista, que además es el que ordena, forma parte del gobierno, pero le acerrucha el piso al gobierno, evidentemente que no solamente debilita esta crisis interna, ¿verdad? Estas dinámicas internas, como usted las llama, no solamente debilita al Partido Comunista, que pierde credibilidad cada vez más, sino que debilita al gobierno, pues su gobierno, el gobierno que del propio Partido Comunista. Por eso, Carolina Toá, es que el gobierno hace agua por todas partes, porque hay una crisis enorme de la coalición que conforma su gobierno. Está en crisis el nuevo partido Frente Amplio, una crisis moral, una crisis de representación ética, una crisis de decencia, una crisis de arrogancia, una crisis que hoy, ¿verdad?, ha hecho el ridículo mundial con los seres sintientes. Y el picoroco de Schneider como una especie de santo. Entonces, claro, es un gobierno en crisis porque la coalición que lo apoya está en crisis. Problemas internos dentro del Frente Amplio, problemas internos dentro del Partido Comunista, problemas entre el Frente Amplio y el Ejecutivo, el gobierno, problemas entre el Partido Comunista y la moneda, problemas entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. Es un caos total. Y eso, ¿verdad?, es un resorte para que nosotros vivamos esta crisis social y política y económica. El desastre de Marseilles es un tema que es importante, amigos, y que vamos a tocar ese desastre de Marseilles en algún momento aquí en Política con Carreño. Entonces, claro, no es que le haga daño solamente al Partido Comunista, sino que le hace daño al gobierno, Carolina Toá. Entonces, claro, dice, y ojalá que esto se resuelva y no se repita, porque debilita al Partido Comunista. Pero no, debilita a todo el mundo. El Partido Comunista, al final de cuentas, ordena y dirige y manipula al gobierno. Solo que ustedes parece que están cansados ahora. Y siempre, ¿no? Siempre lo está haciendo. Además, observen bien, lo viene haciendo desde hace tiempo, con más éxito, con menos éxito, pero ahí está el PC. Y recuérdese solamente que el propio Gabriel Boric le rindió un homenaje público diciendo que el PC sí es un partido que respeta la democracia, ¿no? Y bueno, que respeta la democracia. Y además, declaró Boric, que había un anticomunismo visceral. O sea, toda una defensa del Partido Comunista. Ahora, yo no sé lo que dirá Gabriel Boric hoy, en este minuto. Sobre esta acusación que él hizo a la oposición, a los medios, a nosotros los columnistas que somos anticomunistas, ¿no? Que había un anticomunismo visceral y que él confiaba en el carácter democrático del PC. Yo creo que todo esto está demostrando lo equivocado que estaba, para variar, Gabriel Boric. Nada de esto es cierto. Y la realidad lo está demostrando Gabriel Boric, presidente Boric. Claro. Es todo.
en marzo pasado, ¿no? Estas declaraciones de Boric, en marzo pasado. Y repito, no sé lo que pensará hoy día, pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? Entonces, son muchas las participaciones de Boric, ¿no? O sea, del Partido Comunista, que lo único que ha hecho es bombardearlo, pues. Por eso digo, no sé qué pensar ahora Gabriel Boric. Bueno, pero al final, Toa, como dije en la presentación, quiso como que suavizar sus palabras. Al final, ¿en qué quedamos, Carolina Toa? Ni chicha ni limoná, ¿no? Dijo, dijo, no es que estemos peleados, no es que no nos hablemos. Ella habló como pareja, ¿no? Relaciones de pareja, de matrimonio, ¿no? No es que estemos peleados, no es que no nos hablemos, es que hemos tenido diferencias. Y continuó Carolina Toa. La gente se imagina que andamos como picados, así como amurrados. Hemos tenido diferencias, han tenido más que diferencias, pues Carolina Toa, no es que anden como picados o amurrados, da lo mismo, como picados o amurrados, pero al final, las palabras dichas son las palabras dichas, ¿no? Entonces, sí, lo que cuenta es que el PC la tiene a usted y al gobierno hasta la coronilla, eso es lo que cuenta. Esto de querer suavizar, esto de querer dar un mensaje para la platea, para el país, de que no pasa nada, no es que no nos hablemos, no es que tengamos, que estemos enojados, que estemos amurrados, que estemos picados, es que tenemos algunas diferencias. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir, amigo? Es que lo que dice Toa es para no, a mi modo de ver, no profundizar más la cosa, ¿no? Claro, no agudizar más la relación con el PC. Bueno, y a Carmona le preguntaron qué, qué, qué opinaba de las palabras de Toa, ¿no? Eh, esto de las diferencias con el gobierno. Entonces él dijo que, Carmona, que yo no tengo diferencias con Toa. Entonces, ¿por qué todas esas declaraciones por Lautaro Carmona? Si no tiene diferencias con Toa, ¿por qué todas esas declaraciones? Y declaraciones no pacíficas. ¿Por qué todos esos cuestionamientos? ¿Por qué toda esa estrategia ofensiva, bélica, agresiva? Pucha, por suerte que no tiene diferencia, porque a la hora que las tiene, no sé, pues llama a sus muchachos a la calle y saquea un poco menos que la moneda. Pues. ¿No? Hay que agradecer que no tenga entonces diferencias con Toa, que significa no tener diferencias con el gobierno. Bueno, pero así es esta gente, pues amigos, ¿se dan cuenta? Entonces, claro, que se cuide Gabriel Boric, claro, que se cuide, ¿no? Y bueno, y le preguntaron, ¿no? ¿Qué opinaba de las palabras de Toa? Mm, sobre la preocupación de Toa por lo que estaba haciendo el Partido Comunista. Entonces Carmona dijo, ¿y qué voy a decir yo frente a eso? ¿Y qué voy a decir yo? Claro, claro. ¿Y qué va a decir? Nada. Ahora, ¿cómo quedan? Esa es una pregunta. ¿Cómo quedan los ministros comunistas? Cataldo, Jara, Vallejo. Bueno, hemos escuchado de Jara y de Vallejo que se ponen la camiseta del gobierno porque no pueden decir otra cosa. Ya cuando están fuera de la moneda y están en la sede de su partido dirán lo que quieran.
y lo que realmente sienten, porque son comunistas, lo mismo Cataldo. Entonces quedan en una situación incómoda de payaso, ¿no? Porque dicen cosas apoyando, por ejemplo, Vallejo, Jara apoyando a Toa, pero la verdad es que no hay mucho que creerles en este sentido, porque ¿cómo usted les va a creer? No son creíbles las declaraciones de estos ministros comunistas. No son creíbles. No tienen otra cosa que decir. No tienen otra cosa que decir. Además que hay una proyección política. Vienen años de elecciones, el próximo año las presidenciales, y Vallejo no tiene ninguna opción. Si Bachelet, la señora Bachelet, le gana a Toá y a Vallejo juntas, de acuerdo con las encuestas. Entonces, claro, están jugándose su pellejo también político. Por eso no tienen mucho que decir. Bueno, un tema pendiente era el tema de, amigos, de las pensiones de gracia, ¿no? Me había preguntado a algunas personas ahí, algunos de ustedes, ¿qué pasa con todas estas cosas? Los convenios, el caso convenios, el caso pensiones. Bueno, un informe del Consejo para la Transparencia, ¿no? Es simplemente demoledor respecto de las pensiones de gracia. Fíjense, amigos, que el 44% de estos beneficios entregados el año 2023 no tienen fundamentos. No hay razones para que se hubiesen entregado estos principios, no hay detalles. A ver, ¿basados en qué se entregaron estos beneficios, estas pensiones de gracia, que sumándolas, ¿no es cierto?, son millonarias, pues con la plata suya y la plata mía? Claro, no es chacota. Entonces, fíjense que de las 630 personas que recibieron este beneficio, 278 no tienen un criterio determinado, no hay criterios específicos que avalen la entrega de este beneficio. 273, ¿no? Es decir, no se dice la razón de la ayuda. Así de simple. ¿Por qué se ayudó a esta gente? No hay. Entonces la pregunta es, ¿por qué recibieron esta pensión de gracia? ¿Qué razones se tuvo? ¿Qué razones tuvo el gobierno para entregar esta pensión de gracia? Esta pensión de gracia debe entregarse en casos bastante específicos. Por eso es necesario parar con esta chacota. Y claro, los políticos siempre andan atrasados, ¿no? Y siempre viendo los beneficios. De hecho, la Cámara del 18 de junio pasado, la Cámara de Diputados, ¿no? Aprobó una reforma que dice que no se podrá entregar este beneficio, esta pensión de gracia, a quienes hayan cometido ciertos delitos, cierto tipo de delitos, o a quienes hayan salido de un cargo público por atentar, ¿no es cierto?, contra la probidad administrativa. A mí, no sé, a mí no me hizo mucho sentido esta reforma, porque la Cámara dice, no se le entregará pensión de gracia a quien haya cometido cierto tipo de delito. ¿Y por qué? Solo a quienes hayan cometido cierto tipo de delito. ¿Cuáles delitos? Yo creo que no se le debe entregar pensión de gracia a nadie que haya cometido delito. A nadie. Si cometió un delito y estuvo en la cárcel por ese delito, es un delincuente. ¿Por qué solamente a cierto tipo de delito? Ya a partir de ahí está todo mal esta reforma. Ningún delincuente tiene derecho a recibir beneficios pagados por todos nosotros.
ni menos si son violadores, homicidas, pero cualquier tipo de delito. Un delito no debe ser premiado con una pensión de gracia, que además es de por vida. No, no, de ninguna manera. A ninguno de estos personajes. Las pensiones de gracia también deben ser reguladas. No deben estar depositadas ciertas determinaciones solo en manos del presidente de la República, como los indultos. Eso debe terminarse de una vez por todas. Que un personaje solo indulte. ¿Y por qué? Que un personaje, en definitiva, determine y decida quién recibe o no recibe pensión de gracia. No me parece. Tiene que haber una comisión. En el caso de las pensiones de gracia, bueno, hay una serie de organismos, pero organismos corrompidos, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que de verdad fue muy cuestionado y hoy se está pidiendo la salida de su presidente y de sus personajes ahí. Pero no solamente por estos hechos, sino por otros. Entonces, claro, tienen que ser organizaciones, no sé, personas absolutamente transparentes, pero no puede quedar esto en manos de un personaje solamente, amigos. En fin, yo creo que esto de las pensiones de gracia no puede en definitiva quedar en manos de una sola persona. Vean ustedes lo que está pasando acá. 44% de las pensiones de gracia. 278 personas, ¿no? Dije, claro, 278 personas de 630 recibieron este beneficio sin tener por qué recibirlo. Si a usted le parece que eso es válido, obviamente que no, pues amigo, usted va a encontrar que esto no tiene nada que ver. Es indecente, es inmoral. Que delincuentes reciban pensiones de gracia y que un porcentaje altísimo haya recibido este beneficio sin que hubiese un criterio, sin que hubiese un detalle de los pormenores de por qué se les otorgó este beneficio. Una vergüenza. Bueno, vayamos a un tema que a mí me preocupa mucho, que es el tema de los niños asesinados, ¿no? Un tema que de verdad indigna, molesta mucho y que no puede dejar a la sociedad tranquila, y ni menos al gobierno, a las autoridades que tienen que tomar cartas en el asunto, definitivamente, y combatir esto, combatir estas pandillas, este crimen organizado, con toda la fuerza, y dejar que las policías actúen. Yo lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo. Bueno, el fiscal Valencia, como lo dije en la presentación, dio una entrevista muy interesante al diario El Mercurio este domingo que pasó, ¿no? De los varios temas que abordó, me llamó la atención este, que a mí me preocupa sobremanera y yo creo que a ustedes también, el de los niños asesinados. Fíjense que entre el 2022 y el 2023, el aumento, ¿no? El número escandaliza. El número escandaliza. ¿Y qué debe hacer? Que las autoridades no ataquen con firmeza, como yo digo, el crimen organizado. Ataque con firmeza, con fuerza, estas bandas que transformaron las calles de Chile en pueblos del lejano oeste, ¿no? El fiscal Valencia apunta al incremento de extranjeros en la configuración de estos delitos. Y el último crimen
del niño este en Puente Alto, el último asesinato del niño este de 6, 8 años, a manos de su propio hermano de 12, 14 años, ¿no? En Puente Alto, bueno, es un ejemplo más de lo que aquí comento y de lo que he comentado. Ustedes saben, este niño adolescente observó la balacera entre bandas rivales y vio como uno de estos delincuentes dejaba botado un revólver, ¿no? Una pistola. Entonces, bueno, él sabía dónde estaba porque estaba mirando, tomó la pistola, llegó a su casa y manipulando el arma mató a su hermano. O sea, y está el niño este de 14 años fue imputado, ¿no? Ahí está como homicida. Ahora, claro, es un, es un hecho grave, porque esto no tendría por qué ocurrir. No tendría este niño por qué haber dado muerte a su hermano. Pequeño. Pero ocurrió porque las bandas se agarran a balazo en las calles, pues. Sí, eso es, pues. Eso es, pues, amigo. Entonces es un ambiente propicio para que ocurran esta serie de delitos, de crímenes, y además en todas partes, y no solamente en Puente Alto. No estoy estigmatizando Puente Alto, no, de ninguna manera, si esto ocurre en todas las comunas de Chile. Pero bueno, esto pasó. Resulta que la preocupación pública, dice el fiscal Valencia, fíjense, evidente respecto de la cantidad de homicidios de los que estaban siendo víctimas niños y adolescentes, tiene sustento, dice, claro que tiene sustento, fiscal Valencia, si lo sabemos nosotros. Entonces tiene sustento en la realidad, dice, en la realidad del año pasado, del año 2023. Una realidad, ¿verdad?, que él compara con la del año 2022. De 54 niños asesinados, 54 niños asesinados el año 2022, amigos, pasamos a 66 el año 2023. Un aumento del 20%. De 54 niños asesinados el año 2022, pasamos a 66 niños asesinados el año 2023. ¿Qué quieren que les diga, pues, amigos? Asesinados en distintas comunas. Asesinados en la noche, en sus casas, en las calles, en el día, en la mañana, en la tarde, a cualquier hora. ¿Y cuántos van ya este año? No sé, yo ya perdí la cuenta también. Entonces, es una realidad sustentada por esta avalancha de crímenes de niños. Entonces no es una cuestión de, como dijo Vallejo, o como dice la izquierda, ¿no? No es una cuestión de que la percepción que la gente tiene es superior a la realidad. No, Camila Vallejo, el fiscal Valencia está diciendo que la realidad es esa. No hay una percepción de los homicidios. Esa preocupación, dice Valencia, que tiene la gente, es evidente y está sustentada, dice el fiscal Valencia, por la realidad. No vamos a estar falseando la realidad, ni inventando la realidad.
ni tampoco, como dijo el preso Daniel Jadwe, es porque la gente vea televisión. Ustedes ven entonces los comunistas son los que expertos en dar todo este tipo de explicaciones, ¿no? Recuerden que Jadwe decía que la gente estaba viendo mucha tele y que no era tanta la sangre que corría, es que veía tele y claro, la sangre corría por las pantallas de su televisor. Bueno, el fiscal en esta declaración, en esta entrevista, deja las cosas en su lugar. Deja las cosas en su lugar. Y esa es la preocupación evidente, real que sentimos los chilenos. Esta inseguridad que lamentablemente ha asesinado a muchos niños. Bueno, ¿y qué pasa con los delincuentes que vienen de fuera de Chile? El fiscal Valencia dice que estas bandas de delincuentes en donde hay extranjeros también aumentaron el número de un 13% el año 2022 a un 16% el año 2023. Así que amigos, el asunto este es gravísimo. Se siguen asesinando niños, como dije ahora recientemente en un programa hace un par de días. Y esto antes del asesinato del niño de Puente Alto. Y yo dije, se siguen asesinando niños en Chile. Y se sigue atacando a carabineros. Ojo. No hay día o día por medio en que no sepamos de un ataque a carabineros. La cosa está grave, amigos. La cosa no solamente está grave por la crisis que provoca el Partido Comunista, la cosa está grave también porque tenemos una autoridad que está un poquito ausente, por decirlo suavemente, de lo que es el combatir la delincuencia. La delincuencia no se combate ni con proyectos, ni con leyes, ni con nada. Tiene que estar la policía ahí. Que la policía está actuando, qué bueno. Está actuando. Entonces, es bueno que la izquierda entienda esto, que hay que actuar y hay que actuar como corresponde, amigos. Bueno, eran los temas que tenía para hoy miércoles. Mañana tenemos una agenda, quedaron algunos temas pendientes, siempre hay temas pendientes, que los veremos mañana, amigos, mañana jueves ya 11 de julio. Como siempre, muchas gracias por su atención, por los comentarios y mañana será otro día. Chao, amigos.